Muy buenas noches a todos mis amigos y hermanos en el mundo entero. Shalom Ubrajot, paz y bendición para cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentran. Vamos a tener la conferencia número 19, la matanza en el remanente. Vamos a orar antes de empezar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos por Face para compartir la primera trompeta de Apocalipsis 8. Permite, Padre Celestial, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor, que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, que nos otorgue la sabiduría necesaria y nos sature el conocimiento de Yahweh. Que podamos nosotros ser alimentados completamente y que podamos prepararnos para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Te agradecemos por escucharnos, no en méritos que hay en nosotros, lo agradecemos en los méritos de nuestro hermano mayor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar puntuales a esta conferencia, a las personas que se van uniendo. La matanza en el remanente. Vamos a hablar primero para detallar el remanente y por qué va a haber una matanza en el remanente. Bueno, en este momento en la parte del remanente tenemos a la Odisea y tenemos a los obreros de la hora undécima 2015-2030. Como muchos están vivos en este momento y estamos en el juicio de los vivos, entonces cuando vamos a hablar de la matanza del remanente, abarca a estos dos remanentes. Ahora, independientemente de esos dos remanentes, tenemos grupos y ministerios independientes con raíces de la Odisea que también forman parte de la matanza en el remanente, o van a formar parte de la matanza en el remanente. Entonces podemos decir en este momento que la primera trompeta está dirigida para la Odisea, grupos y ministerios independientes de sostén propio con raíces de la Odisea, y los obreros de la hora undécima 2015-2030. Nadie más va a participar de la matanza en el remanente o va a formar parte del juicio de la primera trompeta. Aclaro esto porque de pronto muchas personas no comprenden todavía esto. Ahora déjenme mencionarles de pronto para que nos pongamos como en el contexto de todo esto. El toque de las trompetas tiene tres propósitos. Primero, advertir que el juicio de los vivos es verdadero. Importante. Segundo, llamar a las fuerzas del bien y del mal a la batalla. Y tercero, anunciar el regreso de Yahshua HaMashiach. Estas advertencias nos instan a asegurarnos de que nuestra fe esté fundada con firmeza en Yahshua HaMashiach. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que las trompetas nos están confirmando el primer propósito. O sea, el primer propósito que dijimos nosotros es advertir que el juicio de los vivos es verdadero. Ahora, pues tengo que aclarar esto porque de pronto hay muchas personas que todavía no están familiarizados con el juicio de los vivos que ya comenzó desde el año 2024. El juicio de los vivos es de 7 años, 2024 al 2030. Ahora, el juicio de los vivos tiene varias secciones. La primera parte es el juicio para los 144,000 literales, la segunda parte es el juicio para el remanente y la tercera parte es el juicio para las ovejas de las otras denominaciones y para el mundo entero. Esas son las tres divisiones para la parte del juicio. Y como ya estamos viviendo en el juicio, entonces la primera trompeta de Apocalipsis 8 y el verso 7 tiene que ver en este momento con el juicio al remanente que se le va a hacer.
Y como ya acabé de aclarar, ya dije quiénes son los que van a participar de ese juicio. ¿Sí? ¿Y por qué es que el primer punto es tan específico y el primer punto nos advierte a nosotros, o las trompetas advierten que el juicio de los vivos es verdadero? Lo confirma. ¿Y cómo lo va a confirmar? Con el toque de la primera trompeta. Entonces el mundo entero se va a dar cuenta, sí, realmente estamos en el juicio de los vivos, ya han pasado dos partes del juicio de los vivos o dos variantes del juicio de los vivos. Es verdad esto, mira lo que está sucediendo. Y eso es lo que nos va a advertir la primera trompeta. Entonces voy a leer en las Sagradas Escrituras, Apocalipsis 8, el verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Paramos ahí un momentico. Cuando en las Sagradas Escrituras encontramos que granizo, fuego mezclados con sangre, eso nos anuncia juicio, o está conectado o significa juicio, que hay juicio. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces el primer ángel tocó la trompeta, que es lo que nos está mencionando acá, y hay granizo y fuego mezclados con sangre. Significa que hay juicio y hay muerte. Por eso he titulado de pronto esta conferencia La matanza en el remanente, porque hay muerte, hay juicio, ¿sí? Hay muerte. Muy bien. Que fueron lanzados sobre la tierra. O sea, el juicio es lanzado para un grupo de personas en el planeta Tierra. El grupo de personas que va a recibir este juicio está relacionado con el remanente. Y ya acabé de aclarar eso. Muy bien. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Muy bien. Y se quemó toda la hierba verde. En la parte de las trompetas vamos a ver cómo los juicios que llegan en las 7 trompetas tienen algo importante: destruir un tercio de muchas cosas que hay en la tierra. Y notemos que aquí en la primera trompeta se está mencionando la palabra de un tercio o de una tercera parte, mire. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y así sucesivamente vamos a ver en las otras trompetas cómo un tercio de cosas son destruidas. Y de pronto más adelante vamos a ver por qué un tercio de cosas son destruidas. Bueno, vamos a seguir de pronto decodificando esta primera trompeta. Entonces tenemos nosotros que la tercera parte de los árboles se quemó. Entonces ya dijimos, vamos a ver que en el transcurso de las trompetas, o el juicio de las trompetas, muchos tercios o terceras partes son destruidas. Aquí tenemos la tercera parte que es destruida y está conectada con árboles. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Ahora hay que mirar que en profecía, árbol hace referencia a seres humanos. Importante. O sea, significa que una tercera parte de seres humanos que pertenecen al remanente van a morir. Ahora, para confirmar eso, podemos nosotros leer Salmo 1.3. Voy a leer Salmo 1.3. De pronto ustedes allá de pronto también con las Sagradas Escrituras pueden ir siguiendo. Y de todas maneras, pues esta conferencia queda grabada. Pues ustedes la pueden repetir. Salmo 1.3. Dice el Eterno, Salmo 1.3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y se está refiriendo a personas. Será como árbol plantado. ¿Sí? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese texto nos está demostrando que el árbol es una persona. Pero de pronto confirmemos algo más. Isaías 61.3. En Isaías 61.3, voy a buscar Isaías 61.3. Y me dice en Isaías 61.3, dice el Eterno: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Otro texto que nos confirma que los árboles hacen referencia a personas. Interesante. En Daniel 4, 10 al 27 tenemos un árbol que es cortado, pronto ustedes lo miran allá con más detenimiento, y que hace referencia a Nabucodonosor. Y cómo Nabucodonosor le es quitado el reino y se va a comportar como una bestia salvaje por 7 tiempos. Bueno, eso lo pueden confirmar ustedes más adelante. Marcos 8:24. Marcos 8:24. Quiero mirar acá en Marcos 8:24. Dice el Eterno ahí en Marcos 8:24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles. Otro texto que confirma que en profecía árbol o árboles también tiene un significado para seres humanos. Bueno, y de pronto voy a mirar de pronto acá un texto que se encuentra en Lucas 23:31. Lucas 23:31. Hablando Yahshua dice: porque si en el árbol verde, refiriéndose a Yahshua, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Conclusión. Para Apocalipsis 8:7, la primera trompeta. Los árboles que se queman aquí son personas. Entonces, en la parte profética, ¿sí?, en esta parte simbólica, árboles es igual a personas. Ya lo hemos comprobado. Entonces, la tercera parte de las personas se quemó, o se mueren, o se matan. No digo que se maten ellas por suicidio, no. Alguien las va a matar. De la tercera parte de las personas se mueren. Quemar es morirse. ¿Y por qué digo quemar? Porque usted debe estar familiarizado que en las Sagradas Escrituras hay un zarandeo. Hay trigo y cizaña en el juicio. El trigo se confirma en el libro de la vida del Cordero y la cizaña se aparta para ser quemada. ¿Qué es la cizaña? La cizaña son personas. ¿Y qué se hace con la cizaña? Se quema. Y si son personas, ¿qué significa quemar? Matar. Se mueren. Van a ser muertos. Suena un poco como duro ese lenguaje, pero así es. Y se quemó toda la hierba verde. Oh, qué interesante. ¿Y se quemó qué? Toda la hierba verde. Y la hierba verde está conectada también con árboles. Y la hierba verde en este caso hace referencia a los niños. O sea que en esta matanza se van a quemar personas adultas y niños. Espero que estemos siguiendo nosotros esta conexión importantísima. Ahora, para llevarla a la realidad en esta parte, entonces concluimos, no, continuamos. Si el juicio de los vivos ya comenzó desde el año 2024, y ya en las conferencias anteriores lo hemos explicado, de pronto si usted no se ha familiarizado con eso, le recomiendo que mire las conferencias anteriores que he tenido. Para que usted se pueda familiarizar que estamos en el juicio de los vivos. El juicio de los 144 fue durante todo el año 2024. El juicio al remanente es del 2025 al 2027. O sea, estamos en tiempo de juicio al remanente. Ahora, quiero decirle a usted que si en el juicio Yahshua HaMashiach está confirmando a unas personas del remanente, las está confirmando en el libro de la vida del Cordero, ellos son el trigo. O sea, está viendo zarandeo en este momento también en el cielo. ¿Sí ve? Está viendo zarandeo. Y el otro grupo de creyentes que hay allí,
Yahshua los borra del libro de la vida del Cordero y los anota en el libro de la muerte porque han sido hallados faltos en el juicio y ellos son la cizaña. Y por eso se está haciendo un zarandeo, poniendo aparte al trigo y poniendo aparte a la cizaña. Ese es juicio. Eso es lo que estamos nosotros en este momento viviendo como verdad presente. El juicio de los vivos 2024-2030. Un juicio que es de 7 años. Y estamos en ese juicio. Pero el juicio para el remanente es de 2 años y medio. Quiero que entendamos eso. Del 2025 al 2027 hay 2 años y medio. Porque el juicio para el remanente comenzó en Tirri y finaliza en Nisan del 2027. Y ahí hay 2 años y medio. Más el juicio que se le realizó a los 144.000, que fue de 1 año, 3 años y medio. Ahora, muchas personas o muchos creyentes no están familiarizados de que estamos en el tiempo del juicio de los vivos. Y por eso de pronto le cuesta entender la primera trompeta en la verdad presente y en el patrón profético de la realidad. Porque es que la primera trompeta me está hablando de una matanza apenas se acaba el juicio al remanente. Porque ya he podido demostrarles a ustedes acá que se va a matar la tercera parte del remanente, que equivale a personas adultas y a niños, que es lo que menciona acá. Van a morir. ¿Cuándo van a morir? Apenas acabe el juicio al remanente. Y el juicio al remanente acaba en el 2027, específicamente en Nisan del 2027. Acaba el juicio. Y si el juicio se acabó, entonces se acaba el tiempo de gracia para el remanente. Oye, para el remanente. Vuelvo y aclaro quiénes son los que van a participar de ese juicio. La Odisea. Grupos y ministerios independientes de sostén propio con raíces de la Odisea y obreros de la hora 11 2015-2030. Nadie más va a participar del juicio al remanente. Nadie más. O sea, ese juicio es para ellos. O es para nosotros, porque estamos incluidos allí también. Si usted pertenece a cualquier otra denominación fuera de esas que estoy nombrando, usted todavía no pasa al juicio de los vivos. El juicio de los vivos es más adelante para ese grupo de personas. Por ahora, el juicio del remanente es ese. O sea, estamos en juicio, o Yahshua está haciendo el juicio de los vivos de acuerdo a los 8 libros, porque los libros se abrieron, ¿sí ve? Y Yahshua está realizando ese juicio. Entonces, en ese juicio es que estamos nosotros hoy en verdad presente. Y en ese juicio, pues hay zarandeo porque Yahshua está apartando el trigo y la cizaña. El trigo es confirmado en el libro de la vida del Cordero y la cizaña es borrada del libro de la vida del Cordero y anotada en el libro de la muerte porque son hallados faltos. O en otras palabras, dentro del remanente hay un poco de creyentes que tienen doble personalidad. O sea, en la iglesia son santos y fuera de la iglesia son impíos. Al Señor no le gusta eso. Usted debe ser santo en la iglesia, debe ser santo en el negocio, debe ser santo en su hogar, debe ser santo en todas partes. Usted no puede mostrar dos personalidades, dos caracteres, no señor. Pero hay muchos creyentes que tienen doble personalidad en la iglesia y esos creyentes son los que les va a pasar lo de Mateo 7, 21 al 23. Van a hacerle reclamos a Yahshua y Yahshua les va a decir, apartados de mí, obradores de maldad, no los conozco. Esos son los que van a ser hallados faltos y como van a ser hallados faltos pertenecen al grupo de la cizaña. Ahora, ¿qué es lo que se hace con la cizaña apenas acabe el juicio? Se quema. ¿Qué es quemar? Matar. O sea, esa cizaña va a morir apenas acabe el juicio. Y si el juicio se acaba en el 2027, ¿cuándo se va a matar la cizaña? Pues en ese mismo 2027. Apenas acabe el juicio, porque se acaba ese juicio y es fin del tiempo de gracia para el remanente. Para el remanente, digo, ¿no? No para el resto del mundo, es para el remanente, fin del tiempo de gracia. Ya terminó ese juicio. Si terminó ese juicio, fin del tiempo de gracia para el remanente.
ahora es cuando se viene a cumplir la primera trompeta. El ángel tocó la primera trompeta. ¿Sí ve? Y el ángel que toca la primera trompeta va a matar a unas personas que han sido halladas faltas en el juicio. Y va a matar a personas adultas y a niños. Van a morir porque fueron hallados faltos. Entonces la primera trompeta es juicio al remanente. La primera trompeta es la segunda etapa de juicios, porque los 7 sellos son juicios, las 7 trompetas son continuación de juicios y las 7 copas son la consumación de los juicios. Ya estamos en tiempo de juicios. Ahora voy a mencionar la fecha de este juicio, porque sí se sabe de qué está conectado con el santuario. Si las sombras del santuario terrenal me decían que el 10 de Tirri era juicio, hay una fecha específica. Ahora, en el santuario terrenal se me dice el inicio del juicio y empieza a las 6 de la mañana y finaliza a la puesta del sol a las 6 de la tarde. O sea, tiene un principio y tiene un fin. En el juicio de los muertos y en el juicio de los vivos también eso tiene un principio y un fin. Déjeme decirle, el juicio de los muertos fue del año 1844 al 2023 y transcurrieron 180 años de juicio allí. El juicio de los vivos es del 2024 al 2030 y hay 7 años de juicio ahí. Entonces ahora tenemos una matanza en el remanente, que esa matanza vamos a confirmarla una vez más en Ezequiel 9. Vamos a ir un momentico a Ezequiel 9 para darnos cuenta de esta matanza que va a haber en el remanente ahora dentro de muy poquitico, futuro, muy poquitico, 2027. Ezequiel 9, el verso 5, dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. ¿Cuántos van a morir? Todos. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahí está confirmada también la matanza de la primera trompeta y que de pronto muchos no alcanzan a relacionar, a comprender, a conectar bien esto. Y ahí tenemos esa matanza. Ahora, queremos saber cuándo ocurre la matanza. La matanza ocurre del día 16 de Nisan del 2027 hasta el día 5 de Chiván del 2027 y ahí hay 49 días. O sea, significa que esa matanza de la primera trompeta, ese juicio de la primera trompeta, se mata a toda la cizaña. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es todas aquellas personas que están dentro de la iglesia y que han estorbado la obra de la predicación del evangelio porque se han vuelto muy liberales y han permitido que la mundanalidad entre a la iglesia, y la iglesia se ha comportado como una iglesia militante, una iglesia que sufre por causa de tanta abominación y pecado que hay allí. Entonces el juicio al remanente es una bendición que llegue porque el Señor está apartando el trigo y la cizaña de la iglesia o del remanente para poder acabar con la mundanalidad, con el pecado que hay en el remanente. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque esa mundanalidad de aquellas personas no ha dejado que la iglesia sea caliente y la iglesia se ha comportado entre fría y tibia. Y como se ha comportado entre fría y tibia, entonces no va a lograr el propósito de la predicación del evangelio porque el Señor necesita una iglesia caliente.
Y para que la iglesia caliente empiece a trabajar como debe ser, se debe matar la cizaña. Y al matar la cizaña, entonces aparece de ahí en adelante la iglesia triunfante, la iglesia caliente, que va a recibir el refrigerio de la lluvia tardía y va a completar la predicación del evangelio en el mundo por testimonio, como lo confirma Mateo 24:14. ¿Y por qué es que se necesita predicar el evangelio por testimonio? Porque es creyentes santos calientes, no tibios ni fríos. Ahora vamos a las estadísticas, porque queda aquí en la primera trompeta un tercio. ¿Cuánto es que van a matar del remanente? La tercera parte, un tercio. Ahora, ¿cómo sacamos el tercio? ¿Cómo vamos a sacar el tercio? De la siguiente manera saca el tercio. En el juicio del remanente hay 3 grupos. Oye, hay 3 grupos. En el juicio del remanente hay 3 grupos. Quiero que se los aprendan. Número 1, los 144,000 literales que ya pasaron por el juicio. El trigo, que son los justos que son confirmados en el libro de la vida del Cordero. Y los impíos, que son borrados del libro de la vida del Cordero y anotados en el libro de la muerte y que corresponden al grupo de la cizaña. ¿Ahora comprendieron que hay 3 grupos? ¿Cuáles son los 3 grupos? 144,000 literales, trigo y cizaña. 3 grupos. ¿Y qué me dice aquí las Sagradas Escrituras? Que la tercera parte va a ser muerta. Y de esos 3 grupos, ¿cuál es la tercera parte? ¿A qué grupo le corresponde la tercera parte? Pues a la cizaña. Entonces tenemos en Apocalipsis 8:7 el toque de la primera trompeta, ahorita revelado claramente quiénes son los que van a morir. Va a morir un tercio. ¿Cuál es el tercio? La cizaña, porque hay 3 grupos. Oiga, qué tan precisa la palabra del Eterno. Qué precisión, qué conexión, qué maravilla, qué cosa tan sorprendente cuando podemos decodificar, desencriptar y coger la verdad presente en nosotros para coger esa luz nueva, ese aceite extra que el Eterno nos ha regalado a nosotros y poderlo saber, entender, comprender, maravillarnos y decir, esto es una maravilla. ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué es lo que le está esperando al remanente? Que va a morir, se va a matar la cizaña. Ahora miremos. ¿Es importante que se mate la cizaña? Claro, porque si no se mata la cizaña, entonces la iglesia sigue siendo fría y tibia. Se necesita matar a la cizaña para que la iglesia sea caliente y entre en la etapa final de la predicación del evangelio por el refrigerio de la lluvia tardía. Oye, por eso estamos en juicio de los vivos. Y por eso la primera trompeta está conectada con el juicio de los vivos. Y por eso la primera trompeta está diciendo que cuando el juicio de los vivos termine al remanente, es fin del tiempo de gracia para el remanente y matanza para la tercera parte o para el tercer grupo del remanente. ¿Y cuál es el tercer grupo? Ya lo hemos identificado. El tercer grupo es la cizaña. Y efectivamente va a morir la cizaña para que aparezca la iglesia triunfante. Oye, me parece excelente esta parte. No sé si usted hasta este momento ha podido asimilar esto. Y si no ha podido asimilar esto, necesita que usted vuelva a repetir esta conferencia allí con calma. ¿Sí ve? Y si tiene que repetirla 2, 3 o 4 veces, hágalo para que lo pueda comprender con los textos bíblicos y para que nuestro Elohim Malquise abra su entendimiento, le dé la sabiduría necesaria y usted pueda conectar precisamente esta profecía con los hechos reales y ver la realidad anticipadamente de lo que está sucediendo en el cielo. El juicio de los vivos es una bendición para poder acabar con un poco de pecado y cosas abominables, porque habemos
personas todavía que gemimos y clamamos en el remanente por los pecados y las abominaciones que estamos viendo en el remanente. Pero usted y yo no podemos hacer nada porque estamos en la escala jerárquica más baja. Y nuestros líderes mayores son los encargados de tratar de hacer un cambio en esto y no pueden porque hay una junta y la mayoría de la junta es tibia o es fría. Y entonces la mayoría opaca a ese 10% nomás que hay, ¿sí ve? Y entonces por eso no se puede llevar a cabo muchos factores o muchas disciplinas para muchas personas. Y por eso vemos así la iglesia. Pero estamos gimiendo y clamando porque ahorita hay una verdad presente en el patrón profético que nos enseña que el Señor toma las riendas del pueblo y siempre las tiene Él. Y cuando los líderes no quieren funcionar, entonces Yahshua mismo es el pastor, el líder mayor. Él es el que dirige al remanente. Él es la cabeza, Él es la piedra angular. Él es el jefe. Y Él en este momento está en juicio para el remanente. Estamos en juicio al remanente. Y como juicio al remanente, haga cuenta que Yahshua dijo, bueno, ya no hay nada más que hacer. Vamos a hacer el zarandeo en este momento porque la iglesia, mi remanente, no puede seguir de esa manera. No puede seguir de esa manera. Necesito un remanente caliente. ¿Para qué? Para dar el fuerte clamor y traer la cosecha de almas que hay en el mundo entero. Pero necesito la iglesia caliente, ya no necesito esa iglesia militante, ya no necesito esa iglesia que es fría y tibia, no, necesito una iglesia caliente. Entonces, dentro de ese punto de vista, nosotros vemos esto bien maravilloso. Ahora, en esta conferencia voy a darles unas estadísticas de la iglesia, y no solamente el remanente, aplica para todas las denominaciones del mundo. Todas son todas. Las denominaciones, el 10% es caliente. El 30% están fríos. Y el 60% están tibios. Esa estadística no se nos puede borrar a nosotros. Entonces, ¿qué puede hacer el 10% de esos calientes contra el 90% que son los que dirigen al remanente? Ya imposible. Por eso tenemos un juicio en este momento en el cual el Señor está zarandeando a la iglesia en este momento, apartando el trigo y apartando la cizaña. ¿Sí ve? Y para que apenas finalice ese juicio, pues cada vez que finaliza el juicio, pues entonces los que fueron hallados faltos van a morir. Mueren. Alguno dirá, no, usted está hablando como muy fuerte, ¿dónde se está inventando eso? No, yo no me estoy inventando nada. Te estoy mostrando con un escrito está. No estoy recurriendo a ninguna otra fuente, solo Sagradas Escrituras, solo Torah completa. No quiero que usted me esté colocando los ojos en este servidor, no. Yo soy simplemente un siervo, un mensajero que traigo esas revelaciones que el Señor me ha entregado a mí y que en el ministerio mío yo debo entregársela a ustedes independientemente que ustedes crean o no, pero lo estoy dando con toda la parte de orden bíblico, con todas de pronto las estadísticas, consecuencias, verdades. No me estoy basando en ninguna otra parte de otros libros o otras personas. No. Solo Biblia. Estamos relacionando y sacando, interpretando de pronto lo que significan esas figuras, esas sombras, esos símbolos y lo estamos llevando a la realidad y eso es lo que estamos haciendo nosotros en la primera trompeta. Entonces puedo decirles que la primera trompeta en sí es juicio al remanente. Y apenas acabe el juicio al remanente, entonces hay muerte. Entonces la primera trompeta me dice que el Señor va a matar a los que son hallados faltos en el juicio de los vivos en la variante remanente. Ahora está en usted repasar una y otra vez, comparar,
analizar y ser un bereano moderno en el cual usted repasa, no come entero, y entonces confirma estas cosas y dice, efectivamente, sí, realmente estamos en el juicio de los vivos y realmente esto es lo que le espera a la cizaña. Muerte, matanza, confirmada en la primera trompeta, y de pronto en Ezequiel 9 les acabé de mostrar cómo también se va a repetir esa matanza en ese momento para completar la primera trompeta. De la primera trompeta es un juicio al remanente. Espero que usted, como estudiante del santuario, pueda relacionar y conectar esto con la realidad que estamos viviendo en el santuario celestial. Ahora, en el santuario celestial ya no tenemos sombras ni figuras. En el santuario celestial tenemos la realidad de los hechos proféticos que se están desarrollando allá. Y el hecho profético que se está realizando en ese momento se llama Yom Kippur profético de los vivos, variante remanente. Hago énfasis en eso porque el juicio de los vivos está en 3 etapas: para los 144,000, para el remanente y para las ovejas de los otros rediles y el mundo entero. Quiera nuestro Elohim, Malquisedec, convencernos a cada uno de nosotros, porque yo no puedo convencerlos a ustedes. La parte mía o el trabajo mío ministerial en este momento es anunciarles lo que el Eterno me ha revelado. Ahora, la parte que le corresponde a nuestro Elohim Malquisedec, Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Y Él es el que va a convencerlos a ustedes de justicia, juicio y pecado. Él es el que abre la mente de cada uno de nosotros. Él es el que nos satura de sabiduría. Él es el que nos conecta y nos satura del conocimiento de Yahweh. Él es el que nos hace entender y comprender todos estos símbolos, sombras, figuras, y nos lo conecta con la realidad. Por lo tanto, pídale al Señor en oración que usted pueda comprender bien la primera trompeta en relación con el juicio de los vivos, variante remanente. Y como en ese juicio de los vivos hay un zarandeo, y de ese zarandeo entonces se va a matar la cizaña. Y que usted haya aprendido que la cizaña hoy es la tercera parte, porque hay 3 grupos: los 144,000, el trigo y la cizaña. ¿Y a quién se va a matar? A la cizaña, porque los otros 2 salen bien librados. La honra, la gloria, la alabanza, los méritos, los honores sean para Yahshua HaMashiach. Voy a pedirles a cada uno de ustedes en este momento, y lo quiero repetir una vez más. Mañana tendremos la segunda trompeta, pero si usted hoy nota que nuestro Elohim Malquisedec ha impresionado su mente, su corazón, comparta esta conferencia. Compártala en los grupos, compártala en su perfil. Por favor, ayúdeme a que estos mensajes lleguen al mundo entero. Ayúdenme, por favor. Sean ustedes también unos misioneros voluntarios. Yo soy un misionero voluntario del Señor. Ustedes también sean unos misioneros voluntarios. Y si usted ya hoy se alimentó, si usted recibió este pan del cielo, este pan fresco, nuevo, ¿sí ve? Ahora délo también. Délo, que otras personas se puedan beneficiar, que otras personas también les den ganas de escudriñar, de profundizar y decir, oye, qué maravilla, qué cosas tan sorprendentes que se encuentran en las Escrituras, cómo se entiende y se comprende bien las Sagradas Escrituras cuando decodificamos y llevamos esto a la realidad. Por favor, apreciados hermanos, amigos, ayúdenme a compartir esta conferencia. Les agradezco con todo el corazón. Vamos a orar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por el entendimiento, la sabiduría, la comprensión. Gracias por saturarnos del conocimiento de Yahweh.
Gracias por hacernos entender y comprender la primera trompeta dentro del patrón profético de la realidad, porque hemos decodificado las figuras, las sombras, los símbolos y vemos la realidad delante nuestra. Y estamos viviendo nosotros en tiempos solemnes, tiempos peligrosos. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, nos tenga en cuenta y ayúdanos a que nosotros podamos formar parte del grupo victorioso que arrebatará el reino de los cielos para honra y gloria de tu santo nombre. Nos retiramos y esperamos que tu bendición siga reposando en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom Urajo para todos mis hermanos, una feliz noche y desde acá, desde Colombia, les doy un abrazo hacia la distancia en las diferentes partes del mundo donde se encuentran ustedes. Algún día no muy lejano, si estamos en el grupo de los justos, podemos abrazarnos y contarnos muchas experiencias unos a otros. Una feliz noche, el Eterno me les siga bendiciendo y los espero mañana. Feliz noche.